de, de entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Entonces, cada uno tiene que trabajar todos son trabajos, este es un trabajo individual, ¿verdad? Y cada quien tiene que hacer su presentación. Aquí eh, la regla va a ser, dado el número de alumnos que somos, pues van a tener 5 minutos exactos para hacer su presentación, ¿verdad? Entonces, ruego que tomen nota de eso, ¿verdad? Porque de lo contrario, los tendré que interrumpir y dejarlos a media presentación, pero calculen desarrollar su tema para 5 minutos, ¿verdad? Entonces, esa sería la instrucción y como les decía, ya revisen en asignación de temas segundo parcial, ya tienen asignado su tema, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de esto. No, Lick, todo claro, gracias. ¿Ya vieron cada uno cuál les corresponde? Sí, yo sí tenía una duda, Lick. A ver, decime, Cristian. Solo hay que explicar de qué es, o sea, qué hace la entidad en sí y pues investigar sobre ello. Así hay que presentarlo, ¿verdad? A sus compañeros, hacer una presentación y ese es el trabajo y ese sería su examen parcial, ¿verdad? Y como les decía, calculen 5 minutos máximo, de lo contrario los tengo que interrumpir porque si no, no da tiempo a que pasen todos, ¿verdad? Y cada quien va a investigar, ¿verdad? Todas estas instituciones tienen su página de internet y la mayor parte de la información la pueden sacar de ahí, más generalmente en esa página les menciona la ley que las ampara, entonces también pueden consultar eso, ¿verdad? Entonces es la investigación que cada uno haga acerca de su tema, ¿verdad? Y cómo lo presenta, ¿verdad? Y si hay preguntas, pues habrá que contestarlas tanto de parte de los alumnos como de parte mía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, por el momento no. Bueno, igual voy a repetir esto antes de terminar la clase porque ahorita solo tenemos media clase, ¿verdad? Pero ese era nuestro primer tema de hoy. Gracias, Rocío. Gracias, Cristian. Entonces, ese sería el primer tema que lo repetiré al final. Nuestro segundo tema de hoy va a ser la discusión de noticias y el tercer tema va a ser, vamos a entrar ahora, ya vimos todos los organismos que componen el gobierno, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ahora vamos a entrar a otra temática que es muy interesante, que se llama órganos de defensa de la Constitución. O sea, hay algunas entidades que su función principal es defender la Constitución, ¿sí? Entonces, también se le llama por otro nombre, se llama órganos extrapoder, ¿verdad? Entonces, tiene varias acepciones y esto nos va a tomar varias clases, básicamente son 5, ¿verdad? Es la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Es la Procuraduría de los Derechos Humanos, es la Contraloría de Cuentas, ¿verdad? El Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Esas son las 5 instituciones que se llaman órganos extrapoder en Guatemala u órganos que defienden la Constitución. ¿Por qué es esto? Por su función en cuanto a que preservan los mandatos establecidos en la Constitución, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hoy con el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ya que es un tema que está candente y que está de moda, ¿verdad?
Entonces, esa sería nuestra dinámica para el día de hoy. Y ahora los invito a que comentemos si tienen alguna noticia, si tienen qué nos quieren compartir este día, jóvenes. A ver, Milka, dime. Buenos días. Yo les voy a compartir hoy una noticia que vi que es de las autoridades del SIB, o sea, la Superintendencia de Bancos, y del Banguat, que es el Banco de Guatemala, y que reiteraron el compromiso con el país, porque a partir del sábado, Saulo de León Durán fue el que tomó posesión como titular de la Superintendencia de Bancos, que es SIB. Y pues dio su juramento y volvió a reiterar su compromiso con la responsabilidad social guatemalteca. Y dice que él va a seguir cumpliendo con la misión institucional, que sería promover la estabilidad y la confianza en el sistema financiero, y que pues busca estabilidad, liquidez y solvencia para el sistema. Dice también que él va a apoyar la modernización y la transformación digital del trabajo que realiza la institución. Y señaló que pues hay más niveles de eficiencia y productividad en procesos institucionales como parte de promover la tecnología pues para este ministerio, por decirlo así. Y también Álvaro González, que es el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, que sería Banguat, enfatizó la importancia que la entidad ha tenido en el país y la recuperación económica que han tenido gracias al trabajo en conjunto con estas dos entidades. Porque dice que durante la pandemia de COVID-19 pues se tuvo un decrecimiento de un 1.8%, pero gracias al trabajo conjunto de estas organizaciones, al año siguiente se tuvo un crecimiento de un 8%. Y dice que todo esto, pues, es importante para el país, para las personas, para La los carretera que inversionistas uniría y todo. Tecpanchimaltenango con Chiche Quiché Y que esto se nos beneficia a convertiría en un nosotros, y acceso también más estaban rápido al diciendo que lo departamento que del ellos concreto. quieren El presidente, es mientras que el pues transporte Guatemala ya no sea un país subdesarrollado, sino que dicen que están en el momento como estable o el punto de partida para poder sacar a Guatemala del subdesarrollo, aunque bueno, es un tema a largo plazo, pero dicen que sí están buscando como este despegue porque ahora las finanzas, según lo que ellos estaban diciendo, es que se encuentran bien. Y pues, como les decía yo, esto beneficia a la responsabilidad, al compromiso de la sociedad guatemalteca y a que pues todos los guatemaltecos tengan mejor confianza en el sistema financiero y que este sistema pues se pueda promover el desarrollo económico, brindar confianza a la población, eh, y que pueda haber buena inversión y ahorro tanto para personas extranjeras como para guatemaltecos. Y esa sería mi noticia hoy. Excelente. Gracias, Milka, por compartirnos. Fíjate, esa es una noticia muy importante para Guatemala, ¿verdad? Porque, fíjense, lo que acaba de mencionar Milka es cambios en el gabinete económico, ¿sí? Como ustedes han escuchado este dicho en inglés que dice money talks, ¿verdad? O sea, el dinero habla. Entonces, en el caso nuestro hay varios cambios, ¿verdad? El primero es el que mencionó Milka. Tenemos nuevo superintendente de bancos. Es una persona que viene de ahí mismo, de la superintendencia de bancos, Saulo de León. Entonces, él, a partir del 1 de octubre, es el nuevo superintendente de bancos. También, bueno, aclaro, la superintendencia de bancos, dentro del esquema, digamos, de auditoría y vigilancia, es quien supervisa a los bancos del sistema, ¿verdad?
Obviamente eso incluye al Banco de Guatemala, que es estatal, y el Crédito Hipotecario Nacional, que es estatal, ¿verdad? Los otros bancos, el GIT, el Rural y el Industrial, esos son bancos privados, pero son supervisados por la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Por aparte, a todo el resto del gobierno, o sea, a todo el resto del Estado, organismo ejecutivo, legislativo y judicial, quien lo fiscaliza es la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces, para que vean la diferencia de los dos órganos fiscalizadores que tenemos en Guatemala. El segundo cambio que tenemos en el gabinete económico es nuevo presidente del Banco de Guatemala, o sea, el Banco Central. Las funciones del Banco Central son dictar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, así como son los encargados de emitir el papel moneda. Por eso todos los billetes que circulan dicen Banco de Guatemala. O sea, tiene que ser una entidad del Estado que controle, si no, cada quien emitiría dinero y sería un desorden todo el comercio y todas las actividades que hacemos. Entonces, por eso, esa es una de sus funciones principales. Y la política monetaria, o sea, el dinero que circula, cambiaria es el tipo de cambio, ¿verdad? Y crediticia. Cambiaria, fíjense, nosotros tenemos una política que si el tipo de cambio sube, el Banco de Guatemala interviene poniendo dólares a disposición de los clientes para que el tipo de cambio esté estable. Entonces tenemos un tipo de cambio que no es real, sino que es un tipo de cambio que se maneja en una banda. Obviamente, cuando interviene el tipo de cambio sube e interviene el Banco Central poniendo dólares baratos, eso cuesta dinero. Y eso se llama pérdidas cambiarias que asume el Banco de Guatemala. Y hoy en día, digamos que está para aprobarse el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Hay una partida ahí por 1.200 millones de quetzales, que esa es la pérdida cambiaria que se estima que vamos a tener el próximo año, y así ha sido los últimos 4 años, ¿verdad? O sea, esa estabilidad que tenemos, fíjense, ustedes se dan cuenta de que antes uno viajaba al exterior para comprar algunas marcas. Hoy en día todas las marcas están en Guatemala, y todo eso es que es parte de esa política cambiaria que establece el Banco Central, y que ellos determinan que el tipo de cambio debe ser estable. Y fíjense, ustedes estaban naciendo cuando esta política cambiaria comenzó hace 23, 24 años. Guatemala tomó esa decisión y desde ese entonces el Estado tiene que correr con esa pérdida cambiaria. Entonces, por eso les digo que es muy importante el nombramiento del presidente del Banco de Guatemala, y tiene la característica que viene de ser ministro de Finanzas y antes fue diputado de la República. Entonces, pues esperamos que haga bien su función. Y dentro del gabinete económico también tenemos nuevo ministro de Finanzas. Entonces, el que era el viceministro, ¿verdad? El licenciado Cameros pasa ahora a ser el nuevo ministro de Finanzas. Entonces, tenemos cambios en toda la cúpula del Estado en relación al gabinete económico, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso que mencionó Milka, porque, como les decía, money talks, ¿verdad? Todo es dinero, y pues tiene que manejarse de una manera prudente. Como les digo, nosotros hemos decidido subsidiar el tipo de cambio, por eso es que podemos tener cualquier artículo importado, y por eso es que también las importaciones son más que las exportaciones, y también tenemos acceso a comprar dólares, euros, y solo vamos a nuestro banco y nos lo venden. Entonces, eso algunos países no lo tienen. Entonces, esa es la importancia de estas autoridades que nombraron esta semana. Muy importante la noticia. No sé si alguien
tiene alguna duda o algo de lo que acabo de explicar, porque esa es la parte de la esencia de todo el sistema de gobierno. ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra ahora a Johan, que había levantado la mano. Sí, gracias, licenciado. Buenos días. Pues yo quería tocar un tema internacional y es lo que está pasando ahorita en Rusia y la guerra con Ucrania. La verdad es que me parece un tema bastante interesante y que al final pues nos compete a todos estar un poco informados. Em, lo que estaba viendo pues es que ahora están reclutando ya para la guerra y necesitan más de 300.000 enlistados de aquí a noviembre. Em, según pues alguna información, pues lo que necesitan son mayores de 18 años y menores de 65. Y pues por toda esta información que dieron en el gobierno ruso, pues muchos empezaron a huir del país por no querer enlistarse en la guerra. Y hasta el momento, pues casi más de 50.000 hombres han huido del país. Eh, Se han visto caravanas diarias hasta de 20 kilómetros en donde las personas pues están saliendo del país, ya sea en transporte, como carros, bicicletas o también a pie. Y algo que me llamaba bastante la atención es que también están reclutando en las cárceles, entonces están ofreciendo pues a todos los presos enlistarse en la guerra y pues obviamente que si fueran a la guerra pues les dan su libertad al regresar, si regresan vivos, y si no pues regresarían como héroes de guerra. Entonces, y también hay muchas personas que pues no quieren ir a la guerra, entonces algo me llamó también la atención que una búsqueda de Google que se empezó a filtrar, que decía que de las más buscadas eran que personas estaban pues buscando cómo fracturarse, cómo contraer alguna enfermedad pues para no ir a la guerra. Y pues el gobierno ruso al ver esto, que todas las personas estaban como haciendo muchas cosas para no poder ir a la guerra, eh, pues informó que los que se negaran a ir a la guerra podían obtener hasta 15 años de cárcel. Entonces sí es algo bastante fuerte lo que está pasando. Hay imágenes en donde pues van a traer a los hombres a sus casas y se los llevan a la fuerza y las familias pues se quedan llorando y es como bastante triste ver todo esto. Y al final, como decía, pues al principio creo que es un tema que nos compete a todos porque pues ya vimos desde el principio todo lo que pasó y en qué ha afectado, por ejemplo, la alza de precios, la escasez de algunos productos y al final pues nos va a afectar en otras cosas como en la contaminación y todo esto del medio ambiente y pues no sabemos en qué más afectará pues en un tiempo. Entonces esa es la noticia que tenía, que me pareció bastante interesante. Gracias, Johan. Y interesantísima tu noticia en el contexto mundial. Y qué bueno que la trajiste porque la semana pasada se dieron varias noticias relacionadas a lo mismo y me gustaría complementar lo que dijo Johan porque todo está relacionado. Primero, bueno, semanas atrás, Ucrania había recuperado ya cerca de 3.000 kilómetros cuadrados de lo que había invadido Rusia, ¿verdad? Y prácticamente se está quedando solo con las fronteras limítrofes, ¿verdad? Que es la región del Donbass, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hizo Rusia en un movimiento estratégico, fíjense, fue anexar esas 4 regiones a Rusia.
¿Por qué lo hizo? Porque Ucrania está pidiendo ser aceptado en la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte y la OTAN tiene un principio que, que es que ninguno de sus miembros puede ser atacado y si lo hace, toda la OTAN lo defiende, ¿verdad? Entonces, la OTAN ha estado apoyando a Ucrania, pero indirectamente y no, digamos, en el frente de batalla. Han visto en las noticias que Estados Unidos, que Alemania y todos estos países les han dado municiones, les han dado armas, pero hasta ahí. Entonces no se han involucrado directamente. Entonces lo que está previendo Rusia es que acepten a Ucrania en la OTAN, entonces ahí sí ya todos se irían contra Rusia, ¿verdad? Entonces lo hacen como para decir nosotros no estamos tomando ningún territorio que no nos pertenezca porque el territorio es ruso, ¿me entienden? Y por eso es que hicieron ese movimiento de anexión, ¿verdad? Entonces, según Rusia, a partir de la semana pasada, estas 4 áreas son de ellos, ¿verdad? Porque se anexaron y trataron de justificarlo haciendo un plebiscito popular que supuestamente la gente votó y todos votaron que querían estar con Rusia, lo cual se reclama que no es así, ¿verdad? Entonces, esa es la situación clave. Estas ya son puras estrategias políticas que se están haciendo. Y fíjense, hay otros 2 países. Uno es Finlandia, que es frontera con Rusia. Finlandia en la parte norte tiene más de 1.000 kilómetros de frontera con Rusia y después de Finlandia viene Suecia. Finlandia también, al igual que Suecia, ellos ya hicieron el trámite de ser admitidos ante la OTAN, porque prevén que Rusia se les ocurra invadirlos. Entonces, la posición tradicional, fíjense, de Finlandia y de Suecia, ellos se jactaban de ser países neutrales, pero como ahora vieron la amenaza cerca, vieron lo que pasó con Ucrania, que es mucho más grande, entonces ahora sí decidieron solicitar su aceptación en la OTAN. Entonces, las cosas, la guerra lleva 7 meses y supuestamente para Rusia iba a ser muy fácil tomar Ucrania, pero Ucrania se ha defendido y no ha sido tan fácil. De hecho, ha estado recuperando territorio, entonces por eso es que hicieron ese movimiento la semana pasada de anexar esos territorios que tienen ocupados para decir, mire, esto es parte de Rusia, no es parte de Ucrania, para que no, si acepta la OTAN a Ucrania, no se vayan todos a la guerra, ¿verdad? Entonces, ese es el fondo del asunto y todo, perdón, todo lo que comentó Johan, así es, ¿verdad? O sea, las consecuencias son tremendas. Y del lado ruso, nadie cuestionaba al principio lo de Ucrania, pero así como ha afectado a nosotros, que nos hemos dado cuenta cómo han subido todo el precio, también está afectando a Rusia. Entonces a nadie le gusta ir a la guerra, mucho menos forzado, ¿verdad? Entonces resulta que Rusia tiene muchas bajas que no las dicen oficialmente, pero sacaron ese comunicado de que necesitan 300,000 voluntarios soldados y eso no, no lo van a conseguir fácilmente. Ya vieron todo lo que comentó Johan, que alguna gente lesionándose, quebrándose y todo para no ser llamado a la guerra, porque se sabe que Ucrania se está defendiendo con todo lo que puede, ¿verdad? Entonces es complicado y qué bueno que lo tocaste porque es una situación de orden mundial, pero que afecta a todos los países, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más, Johan. No, todo está claro. Cristian creo que agregó un comentario sobre eso. A ver, Cristian. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver, aquí está. Cristian dice justo de lo que
Habla Johan, quería compartir también sobre los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania. Como Ucrania está pidiendo ser aceptado en la OTAN y le pidió a los 30 miembros de la OTAN, por el momento, 9 países firmaron la declaración. República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumania y Eslovaquia. ¿Qué tienen en común todos esos países? Que están cerca de Rusia, ¿verdad? También vi un video sobre las amenazas que tiene la OTAN a la Unión Latina. Eso sí no lo entendí, ¿verdad? A ver si puedes explicar eso, Cristian. A ver. Lo primero está claro, ¿verdad? Y fíjense, para ser un país miembro aceptado en la OTAN necesita el voto unánime de los 30. Los 30 tienen que estar de acuerdo, si no, no lo aceptan. De hecho, había problemas para aceptar a Finlandia y a Suecia, y quien se estaba oponiendo era Turquía, porque Turquía tiene algún tipo de relación con Rusia. Sin embargo, al final aceptaron, ¿verdad? Todo esto ha sido beneficioso para Rusia porque, como ustedes saben, la ubicación física de Turquía es en el Mar Negro, entonces todo pasa por el Bósforo y pues Turquía tiene una posición clave ahí que les ayuda. Ustedes saben que Turquía es el único país en el mundo que pertenece a 2 continentes, pertenece a Europa y pertenece a Asia. Digamos, si lo ven en el mapa, la parte izquierda es Europa y la parte derecha es Asia. Entonces, se divide por el estrecho del Bósforo y todo eso es el Mar Negro y eso va a dar a Ucrania y a Rusia y a Rumania y toda esa parte de Europa. Entonces, por eso es que ellos también toman una posición. Al principio no querían aprobar que entrara Finlandia y Suecia a la OTAN, pero finalmente aceptaron, ¿verdad? Entonces, esa es una de las condiciones que se requiere que haya unanimidad. O sea, los 30 tienen que votar a favor, ¿verdad? Muy bien. Lo de esto de la OTAN a la Unión Latina no lo entendí. Buenos días. Buenos días, decime. Perdón, Lick, es que mis perritos estaban más de ladrar. Fíjese que, como puse ahí, que había visto en un video, pero no sé qué tan cierto sea, estaba de pasar como videos de que la OTAN está amenazando a la Unión Latina. No sé por qué, le está como declarando la guerra. Entonces, primero había leído sobre lo que había dicho Johan y sobre esto de que Ucrania estaba queriendo ser aceptado parte de la OTAN, ¿no? Entonces, justo en relación a eso me salieron estos videos de que pues la OTAN está amenazando a la Unión Latina. No sé por qué, he estado tratando de buscar información y no encuentro pues, así como algo verídico, ¿eh? Pero pues eso es lo que me ha pasado, lo que he tratado de encontrar, ¿verdad? Pero sí, no. Ok, excelente. Ok. No, yo como te dije no lo entendía porque no me hizo sentido, ¿verdad? Pero te digo que normalmente, pues este es un problema entre la OTAN, ¿verdad? Y Rusia y, digamos, en América, aparte de la OTAN, está Estados Unidos y Canadá. Entonces, solo que, o sea, obviamente están en desacuerdo porque Estados Unidos y Canadá se meten en las cosas de Europa, ¿verdad? Pero de Rusia no quiere dar marcha atrás y Ucrania pues no le queda más que defenderse. Entonces, fíjense, aquí el problema es que el invierno ya está llegando, entonces eso va a ser más complicada la guerra porque en invierno ya es más difícil todo esto que ha estado pasando, las batallas y todo eso, ¿verdad? Pero muy bien, gracias por el aporte. Entonces vamos a darle la palabra a Karen. Silic, buenos días. Buenos días. Bueno, mi noticia va un poco más enfocada a la comisión que es el Contralor General de Cuentas.
y pues que esta noticia va más que todo que muestran como fraccionamientos o lucha de intereses dentro de la elección, ¿verdad? Entre universidades y colegios de profesionales que pues que luchan por dominar el, el postulado a medida que se acerquen las votaciones claves, ¿verdad? Y justamente hace poco hubo una reunión en la que no pudieron como que tener pudieron concluir, entonces decía la noticia que las fuerzas parecen estar en igualdad de condiciones dentro de la comisión de postulación para el Contralor General de Cuentas. Esto tanto universidades como colegios profesionales que han ganado y perdido algunos pulsos, ¿verdad? Y lo que me parece interesante es cómo es que van dentro de esta postulación tiene mucho en juego y por eso es que ha estado tanto esto de el fraccionamiento de votos y cómo es que se van separando, ¿verdad? Porque no solo tienen como la misma temática de la elección del rector de la San Carlos, porque como tanto colegios y profesionales en universidades, pues tienen el derecho a votar, ¿verdad? Pero lo que viene a todo esto es que todo es político y pues esto mismo es como un juego de a ver quién gana para ver que ya se aproximan las elecciones también, ¿verdad? Ok, ok. Gracias, Karen. Muy interesante y muy actualizada tu noticia. Fíjense, yo les mencionaba en clases anteriores que el presidente, estaba la percepción de que el presidente tenía era la máxima autoridad, ¿verdad? Pero lo que hemos visto a través del semestre en la clase es que el Estado se divide en tres poderes, ¿verdad? Y obviamente cada poder tiene su presidente, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo en las últimas clases, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que los tres, desde el punto de vista jerarquía, están a la misma altura, o sea, no hay ninguno superior a otro, ¿verdad? Entonces, les decía también que en Guatemala no se permite la reelección por esa concepción que hay de que el presidente es todo y el presidente resuelve todo, que no es cierto, ¿verdad? O sea, ustedes ya vieron que cuando fue el hoyo de Villanueva, dijo aquí vamos a poner puentes y al final no se pusieron puentes. Recibió a las personas estas que se murieron en el otro hoyo de Villanueva y que las iban a encontrar inmediatamente y tampoco es cierto. O sea, no puede uno ofrecer lo que uno no va a cumplir y no se puede jugar con la gente, ¿verdad? Y por eso es que a veces hay problemas. Entonces, como se cree que el presidente tiene toda la autoridad, ya la nueva constitución, la del 85, le quitó algunos poderes que tenía el presidente. Por ejemplo, uno era esto que está hablando Karen, que era nombrar al Contralor General de la Nación, nombrar a ciertas personas en puestos claves, ¿verdad? Pero eso se quitó. Y hoy en día se creó ese concepto que se llama comisiones de postulación. Las comisiones de postulación son como tratar de elegir, fíjense, a la persona más idónea. Quien tiene que elegir ahora es el Congreso de la República, pero el Congreso de la República elige de un grupo de personas que son, digamos, analizadas por la Comisión de Postulación. En el caso del Contralor General de la Nación, por el tema de competencia, esto es de economistas y auditores. Entonces, participa el Colegio de Economistas y Auditores, pero para que sea más transparente el proceso, también participan todos los decanos de económicas de todas las universidades del país. Entonces, ellos forman esa comisión de postulación y ellos deben definir, hay 45 candidatos, creo, y han dicho que 15 no cumplieron con la papelería que había que ingresar, tienen unos par de días para corregirlo, pero en esencia de esos, ellos van a
¿cómo se dice? Ellos van a escoger, ¿verdad? Y, o sea, ellos van a escoger y ellos van a definir 6 candidatos que se los van a dar al Congreso y el Congreso va a decidir, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que el proceso es ahora más justo y más transparente, ¿verdad? Entonces, porque se está involucrando a todas las universidades, ¿verdad? Entonces, al involucrar a todas las universidades, pues se trata de dar transparencia, porque eh, se deduce que las universidades es la academia y que está formando a todos los profesionales en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Como estamos nosotros haciendo en este momento. Entonces, por eso es que se involucra la academia y hay comisiones de postulación, por ejemplo, esta es la que está ahorita trabajando, pero han habido otras. La anterior fue para elegir al procurador de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, el mismo procedimiento, solo que ahí ya no son los decanos de económica, sino que los decanos de derecho. Entonces, para la Corte Suprema, igual, decanos de derecho y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Entonces, esa es la verdadera función de lo que se llama las comisiones de postulación, ¿verdad? O sea, a todas las universidades les toca colaborar si tienen esas facultades, ¿verdad? Porque algunas, por ejemplo, no tendrán facultad de económicas o facultad de derecho, pero las que la tienen que tomar esa responsabilidad y mandar a su decano para que haga ese trabajo, ¿verdad? Que obviamente no es remunerado porque este es un servicio al país, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. No sé si está claro, Karen. Sí, está bien claro, gracias. Muy bien, gracias a ti. A ver, Emma, ¿qué nos quieres compartir? Buenos días, Lick. Disculpe, tuve un poco de problemas para poder ingresar a la reunión, por lo que no sé si ya dijeron esta noticia, pero de que el submarino ruso que le llaman el arma del apocalipsis se movilizó por las aguas del Ártico y eso despertó la preocupación de la OTAN debido a todos los problemas que podía provocar si el presidente Putin llegara a lanzarlo, ¿verdad? Pues debido a que como Putin ha recibido, ¿verdad? Las diferentes, no solo críticas, sino también sanciones que han dado la OTAN, ¿verdad? Hacia lo que él ha hecho, pues también es como un tipo de chantaje, por así decirlo, ¿verdad? Debido a todas las amenazas que le han dado y también que este proyectil, si realmente fuera lanzado, iría más o menos a una velocidad de 60 kilómetros por hora y las consecuencias que podría provocar serían catastróficas debido a que podría incluso destruir puertos y ciudades costeras con olas que alcanzarían los 100 metros de altura, por lo cual sí es algo de qué preocuparse, ¿verdad? Y estar al tanto de lo que pueda suceder en el futuro. Claro, ok. Gracias, Emma. Estas noticias, como tú bien indicas, nos afectan y nos preocupan a todos porque se recuerdan la Segunda Guerra Mundial. En el año 45 terminó con el lanzamiento de la bomba atómica a la ciudad. Y cuando vieron la magnitud de esa, imagínense, era la tecnología de hace 75 años atrás, pero fueron capaces de destruir todo. Entonces ahí se dieron cuenta y ahí acabó la guerra, ¿no? Entonces lo que no se quiere es volver a llegar a ese extremo. Sin embargo, los países siguen trabajando en estas misiles y cosas nucleares porque es parte de su investigación y como que quieren estar a la defensa, ¿verdad?
A Putin no le salieron las cosas como él las tenía previsto, entonces tampoco puede echar marcha atrás porque sería una vergüenza para él, ¿verdad? Y si echa marcha atrás, lo enjuician y lo, y lo condenan, ¿verdad? Ya vieron que ahorita la noticia de Johan era que está forzando a los jóvenes para que se enlisten porque necesita 300,000 personas, 300,000 soldados para que vayan ahí al frente con Ucrania, pero como se dice coloquialmente, eso es carne de cañón, ¿verdad? Porque esas personas van a morir, ¿verdad? Incluso Johan mencionó que hasta los presos están invitándolos a que se enlisten en el ejército y les condonan la pena, ¿verdad? Y si regresan con vida son héroes del ejército. Rusia siempre ha usado eso, ¿verdad? Para bien o para mal, digamos, ustedes han escuchado del tren transiberiano, que es el tren más largo del mundo, tarda una semana en cruzar Rusia, y ese como no lo podían terminar, esa es una de las grandes obras de ingeniería del mundo, y para terminarlo tuvieron que sacar a todos los presos de las cárceles y por cada día trabajado les descontaban 2 días de la condena y pues obviamente ahí sí era para el bien, pero Rusia hace eso con frecuencia, entonces sí es preocupante y nadie quiere una guerra de ese tipo, ¿verdad? Una guerra nuclear, porque ahí nos afectamos todos, ¿verdad? Entonces así es como está la cosa, ¿verdad? Muy bien, ¿quedó claro, Emma? Sí, gracias, Leo. Y ahorita le voy a pedir disculpas a Anet porque ella había puesto su noticia desde las 8:47 y no la había leído, así que la voy a leer ahorita, Anet. Dice, mi noticia trata que el Ministerio de Trabajo publicó en el Diario Oficial el acuerdo para hacer efectivo el pago de un bono extraordinario a beneficiarios del IX. De acuerdo al IX, establece aprobar un bono extraordinario y único de 500 quetzales para los beneficiarios del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia y el programa de accidentes. Se ha determinado la capacidad financiera del instituto para otorgar de manera extraordinaria y por única vez un bono para contribuir a paliar los efectos sociales y económicos derivados de la pandemia COVID-19. La publicación señala que todo régimen de seguridad social obligatoria se desenvuelve a base de un delicado mecanismo financiero, de tal manera que no es posible ni aconsejable olvidar en ningún momento que los egresos deben estar proporcionados a los ingresos. Muy bien, esa es la noticia que nos escribió Anet. Entonces, fíjense, el IX, ¿verdad? El Seguro Social, ustedes, digamos, que trabajan, digamos, si son asalariados, tienen un contrato y eso incluye que les van a descontar el IX. Como funciona el IX es que le quitan el 4.3% al empleado, pero el patrono también pone eso mismo, ¿verdad? O sea que la parte que le quitan al empleado, el patrono también contribuye. O sea que cuando entrega, si a ustedes les quitan, qué sé yo, 200 quetzales de IX al mes, el patrono también pone esos 200 quetzales. Entonces, esa es la forma como se va financiando el IX y así es como va atendiendo a todos sus afiliados y pues poniendo vacunas COVID, atendiendo en enfermedades, quebraduras, todo esto que conocemos. Y también el IX maneja, fíjense, en Guatemala, el único programa que tenemos de retiro, ¿sí? Que es lo que ella mencionaba, que el nombre técnico es el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Así, ese es el retiro. Entonces, generalmente eso se establece una persona para tener derecho a eso, tiene que haber trabajado por lo menos 20 años, haber contribuido al IX durante 20 años y por ende su patrono. Entonces, en base a eso,
viene el IX, y hoy en día la forma de cálculo es el promedio de los últimos 5 años, o sea, lo que han ganado del año 16 al año 20. Entonces, esa es la forma de calcular esa pensión. Y pues como se ha venido ahorrando para eso durante toda la vida, esa es la parte financiera que maneja el IX. Y por eso hicieron sus números y se dieron cuenta que para todos los que están bajo este programa, han decretado este bono único de 500 quetzales, ¿verdad? Para ayudar a compensar todos los problemas que hay producto del COVID-19 y la subida de precios y todo eso, ¿verdad? Entonces es una pequeña ayuda a los pensionados y también a los del programa de accidentes que están suspendidos, ¿verdad? Entonces acuérdense que cuando ustedes se enferman o se van digamos, si en el caso de las mujeres, cuando van a tener sus hijos, pues el patrono paga una parte del salario y el IX paga otra parte, ¿verdad? 2/3 paga el IX y 1/3 el patrón. Muy bien, no sé si quedó claro, Anet. Ok, perfecto. Muy bien, entonces esa era la noticia que nos compartía Anet. Para los demás también está claro, ¿verdad? A ver, Sara, ¿qué nos quieres decir esta mañana? Buenos días. Yo le quería compartir una que va a tener un bloque. La Asociación de Veteranos Militares realizarán 3 días, ¿verdad?, de protesta con por una compensación económica por servicios prestados del conflicto armado interno, ¿verdad? Y pues desde el 4 5664, que contempla un bono de pago anual de 30,000 por su servicio militar. Ok, gracias por compartirnos esa noticia, Sara. Fíjense, como parte de lo que hemos estudiado son la libre expresión, la libre opinión, y esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Pues los veteranos militares que pelearon la guerra imagínense que la firma de la paz fue en el año 86, ¿verdad? Eso quiere decir que fue hace 14 más 22, hace 30, ¿qué? 24, 46 años. Entonces, esto, hace 36 años firmamos la paz, ¿verdad? Entonces, este reclamo data de atrás de esa época, ¿verdad? De gente que luchó contra la guerrilla y pues supuestamente la mayoría eran del ejército. Entonces, todos ellos ya están jubilados por el ejército, ¿verdad? Y reciben su pensión. Bueno, aquí hay otro punto interesante de lo que había comentado Anet. Las pensiones tienen un límite, ¿verdad? Hasta el año pasado, fíjense, lo más que se le pagaba a una persona era 5,000 quetzales de pensión. Hoy en día eso subió ya a 7,000, o sea que si viene una persona y ha ganado, qué sé yo, entre 3,000 y 5,000 quetzales, pues si los últimos años ha ganado 5, va a poder optar a una pensión de 5, ¿verdad? Siempre y cuando esté comprobado que pagaron su IX y que también el patrono puso su parte, ¿verdad? Porque eso es obviamente, así tiene que ser. Entonces, los veteranos dicen que
se expusieron y todo, y este reclamo ya lleva por lo menos 10 años, ¿verdad? Entonces siempre salen a protestar, pero fíjense, esto es una regla muy sencilla, ¿verdad? Están pidiendo creo que 120,000 quetzales por veterano, creo que son 50,000, entonces eso nos da 6,000 millones de quetzales. Esa sería la sexta parte del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Es una cantidad grandísima que, fíjense, 6,000 millones de quetzales. Para la pandemia, para cuando hubo que comprar las vacunas, se hizo toda la gestión y se le aprobó al Ministerio de Salud 1,200 millones. O sea, la sexta parte de lo que están pidiendo ellos, ¿verdad? Entonces, fíjense, así como estamos hablando que el bono de 500 quetzales es viable por las cuotas de los afiliados y de los patronos, pagar 6,000 millones de quetzales no es posible, ¿verdad? O sea, ¿de dónde va a sacar el Estado 6,000 millones de quetzales? O sea, técnicamente no lo puede hacer. Puede ser que sea justo, ¿verdad? Pero viable no lo es. Entonces, hay varias opciones, ¿verdad? Una es que rebajen el monto, ¿verdad? Creo que estaban ofreciéndoles 30,000. Entonces, fíjense, 30,000 por 50,000 sería 1,500 millones. Es casi un poco más de lo de la pandemia. Eso tal vez sí. Y otra opción es que se les pagara en 4 años, o sea, 120,000 dentro de 4 sería pagarles 30,000 quetzales cada año y que se diluyera el pago en presupuestos de ingresos y egresos de la nación. Entonces, a veces, fíjense, no es solo pedir, ¿verdad? Sino que tiene que tener claro uno de que si es posible o no ciertas situaciones. Entonces, así como lo están planteando, no es posible, ¿verdad? Y obviamente se organizan, bloquean carreteras porque hay esa libertad para hacerlo, pero financieramente no es posible porque ¿de dónde? El gobierno no es una máquina de hacer dinero, sino que el gobierno se sostiene de los impuestos que todos pagamos, ¿verdad? Entonces, si no funciona así, ¿verdad? Entonces, el reclamo puede ser válido, ¿verdad? Y fíjense, acá están esperando un informe del ejército que diga que todos estos que están reclamando efectivamente fueron militares, que fueron soldados, que fueron... esa es la primera cosa, que el ejército no lo ha hecho porque son un montón de años atrás y a ver dónde estará esa información. Entonces, lo primero es que el ejército valide que todos estos que están reclamando efectivamente fueron soldados en esa época, ¿verdad? O algún rango, cabos, sargentos, tenientes, lo que sea, pero sí es una situación difícil, delicada, que así como la están planteando, no es viable financieramente, ¿sí? Y este es el momento, fíjense, siempre pasa igual todos los años, este es el momento de presionar, porque este es el momento que se va a aprobar el presupuesto. Entonces, si no lo hacen ahorita, ya no los toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, ese también es un parte de las razones por las cuales es en este momento esta situación, porque solo en este momento puede ser, ¿verdad? No puede ser en otro momento. No sé si quedó claro, Sara. Sí, quedó. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a darle la palabra. Fíjense que se borró el cuadrito. No sé quién va primero, si Sergio o Andrea. A ver, es que aquí se borró el cuadrito donde va el orden en que levantaron la mano. ¿Quién la levantó primero, Sergio o Andrea? Sergio. Ah, ok. Gracias, Vicky. Muy amable. A ver, Sergio, te escuchamos. Sí, gracias, Luis. Perdón, no sabía quién la había levantado primero. De acuerdo a mi noticia,
tiene que ver mucho con, pues en general, hablando así internacionalmente, y tiene que ver con los temas que habían hablado Johan y Christian, si no estoy mal. Pero específicamente yo hablaré de Estados Unidos y Corea del Sur. Dicen que realizaron un simulacro de bombardeo de precisión. Los aviones caza de los surcoreanos y estadounidenses este martes realizaron ejercicios de bombardeo de precisión e informaron las Fuerzas Armadas de Seúl en respuesta al disparo norcoreano de un misil balístico de alcance intermedio sobre Japón. Pues participaron de 4 F-15K de la Fuerza Aérea Surcoreana y 4 F-16 de la Fuerza Aérea Estadounidense. Y los aviones de los surcoreanos, digamos, dispararon 2 bombas conjuntas de ataque, así como ejercicio, ¿verdad? Directo a un blanco virtual en el Mar Amarillo, informó el Estado Mayor Conjunto de Seúl. Y los simulacros pues apuntaron a mostrar la capacidad de realizar un ataque de precisión en el inicio de las provocaciones. La verdad, así que como opinión siento extraño el hecho de que hagan este tipo de ejercicios, pero no hay otra forma de cómo determinar o, bueno, más que todo realizar pues las prácticas, ¿verdad? Pues se me hace extraño porque pues aquí no se habla mucho y digamos la tecnología de aquí no es como para andar haciendo ese tipo de simulacros o las naves, ¿verdad? Pero nada, eso que me pareció interesante, el hecho de que también Estados Unidos y los surcoreanos pues estén pues juntamente ahí haciendo los ejercicios ahí como unidos. Y nada más, solo comentar eso y para también terminar de, no sé si alguien más va a hablar acerca de este tema así como de guerras o ataques, pero como para ir pues aportando, ¿verdad? Ok, gracias Sergio. Fíjate, siempre hay, por ejemplo, hay países en discordia, ¿verdad? Ya vimos lo de Rusia, Ucrania, Corea del Norte es un país aislado completamente. Obviamente que con quien tiene relaciones es con Rusia, pero no con el resto del mundo. Entonces es una situación complicada y ellos han invertido mucho dinero en, en la parte nuclear, ¿verdad? Porque esa creen que es la salida. Y Corea del Norte es un régimen de gobierno que no es monarquía, pero sí es un sistema hereditario, ¿verdad? Está gobernando, el actual presidente es el nieto del primer presidente e hijo del segundo presidente. Entonces, y son aislados completamente, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente ellos tienen un diferendo con Corea del Sur y esas son las amenazas, así como hay amenazas de China con Taiwán, ya vimos las de Rusia con Ucrania, o sea, siempre hay alguna situación incómoda en alguna parte del mundo, ¿verdad? Pero esa es la realidad y a veces por eso es importante los aliados, ¿verdad? Y, por ejemplo, Estados Unidos, miembro de la OTAN y apoya a Ucrania, así como los demás países de la OTAN, ¿verdad? Estados Unidos apoya a Corea del Sur, ¿verdad? Y apoya a Taiwán, entonces es complicado, ¿verdad? Pero así es como funciona. A ver, Andrea, ¿qué nos quieres compartir? Puesto en el chat ya he podido hablar, pero bueno. Sí. Uh-huh. Mi noticia es sobre una investigadora española que identifica una nueva terapia para poder frenar el Alzheimer. Uh-huh. Entonces se dice que existen 50 millones de personas viviendo con Alzheimer en el mundo
y, y por ello que hacen muchas investigaciones diferentes en todas partes del mundo y se centra desde que hace muchos años quieren combatir esta enfermedad. Entre ellas, esta investigadora, ¿verdad? Inés Moreno se llama. Ella trabaja en la Universidad de Malaga, consiste en un tratamiento no invasivo que por ahora se ha puesto a prueba en un moderno preclínico, se dice. Tras la aplicación, se ha dicho que la cantidad de proteínas tóxicas del cerebro se reduce notablemente un 40% y un 80%. La investigadora propone la eliminación de estos agregados tóxicos como objetivo de la investigación. Se podría decir que los resultados de estas pruebas, se dice que el tratamiento mejora la capacidad de memoria y aprendizaje, corrigiendo los fallos aquí dice, cognitivos y modificando factores importantes del desarrollo del Alzheimer. Y además elimina las toxinas, ¿verdad? Eso me pareció muy importante, ya que yo sí conozco como 3 personas, bueno, ya grandes, ¿verdad? Pero sí tienen Alzheimer, o sea, se les olvidan las cosas y todo, entonces es algo muy importante que se está viendo ya en España, que están viendo eso, pero poco a poco podría venir a llegar acá, ¿verdad? Me pareció importante esa noticia porque al fin le han encontrado como cura, se podría decir. Excelente. Gracias Andrea. Y el ruido. Pues, si no te preocupes, gracias. Fíjense, en algún momento les mencioné que cada día somos más personas en el mundo, ¿verdad? Y que la población mundial venía creciendo a un ritmo estimado, pero en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, es el único siglo en la historia del mundo que la población se duplicó. Pasamos de 3.000 millones a 6.000 millones. Y el ritmo que llevamos en este siglo XXI, que estamos hoy en día, que estamos a 2022 y ya somos 7.500 millones, lo más seguro es que este siglo también se va a duplicar, ¿verdad? Entonces, las razones principales es que ya no hay aquellas guerras fratricidas que habían, que todos se mataban y eso mantenía el equilibrio, ¿verdad? Hoy en día lo que tenemos es lo que acaba de mencionar Andrea, ¿verdad? Tenemos un avance en medicina y eso, el resultado es que la vida se extiende y se prolonga. Fíjense, aquí en Guatemala la expectativa de vida hace 30 años atrás era de 50, 52 años. Hoy en día nuestra expectativa de vida son 70 años, ¿sí? Los países desarrollados, la expectativa de vida es arriba de los 85. Entonces, si alguien se enferma, se le puede atender y con todo esto que hemos comentado también, que es que el régimen de propiedad intelectual en cuanto a las patentes de las medicinas, que al cumplir 20 años se libera, pues hoy en día se consiguen medicinas ya liberadas y esos son los famosos genéricos. Entonces, nadie se muere porque hay medicina y hay medicina barata. Entonces, cada día somos más, ¿verdad? Obviamente que la ciencia avanza y hay investigaciones afortunadamente en todas las áreas y se va creando todo este tipo de situaciones. Yo particularmente tengo un caso muy de cerca de Alzheimer. Mi papá padece de Alzheimer. Y sí, pues el Alzheimer es que se olvidan las cosas. Él tiene la memoria larga, que se llama, que es el pasado, lo recuerda muy bien, y lo que se le olvida es lo que pasó ayer, antier, ¿verdad? Entonces, eso es parte del deterioro que va teniendo cognitivo y la parte de Alzheimer, ¿verdad? Pero eso es producto de la investigación y que
pues en el buen sentido de la palabra, la investigación se orienta a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Eh, ah, Vicky también dice que su abuelito también lo tiene, ¿verdad? Muy bien, gracias por compartirnos, Andrea. Y ahora le vamos a dar la palabra a Lisa. Dime. Sí, Lick, buenos días. Bueno, mi noticia es sobre que aprobaron, ¿verdad? O entró en vigencia lo que es el subsidio del gas propano. Ellos habían venido viendo esta ley, este acuerdo, ¿verdad? Para poder aplicar un subsidio por 2 meses más o menos y entró en vigor el sábado 1 de octubre. Y mencionaba, ¿verdad? Que pues el miércoles pasado habían publicado el reglamento de la ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano. Dice que en el diario oficial fue publicado el acuerdo gubernativo número 242-2022 del Ministerio de Energía y Minas. Dice que en este pues se detallan tanto los mecanismos y procedimientos para la entrega de este apoyo social temporal. Y menciona, ¿verdad?, algunas cosas o algunos requisitos que se deben cumplir para obtener dicho apoyo, ¿verdad? Menciona que pues la cartera de energía y minas debe mantener actualizada lo que es la base de datos de las empresas con registros vigentes. Dice que además de esto pues deberá reportar de manera electrónica al día siguiente de la entrada en vigor del presente reglamento, ¿verdad?, a la Superintendencia de Administración Tributaria o la SAT y a la DIACO. Dice que mientras tanto el Ministerio de Energía y Minas, a través del acuerdo ministerial, dice que iba a establecer lo que son los precios de referencia máximos para el consumidor y los precios de referencia únicos para el envasador, ¿verdad?, de dichos productos. Y mencionaba, ¿verdad?, que obviamente si pues se infringían, ¿verdad?, los requisitos, ¿verdad?, o no se cumplían, pues obviamente iban a haber sanciones. Esto con el fin de asegurar la implementación de este aporte social, ¿verdad? Las instituciones que antes se mencionaban iban a verificar en el ámbito de la competencia el cumplimiento de este reglamento. Y al final, ¿verdad?, mencionan que pues más requisitos que tanto los consumidores como las personas que trabajan en estas empresas deben cumplir para que puedan ser o apliquen a lo que es este apoyo. Sin embargo, por mi parte, yo pienso que es una buena iniciativa. Yo creo que gran mayoría o gran parte de lo que es el país utiliza gas propano, ¿verdad? Los cilindros de gas. Creo que pues es poca gente la que utiliza otros métodos, ¿verdad? Para ya sea cocinar, para, no sé, lavar, ¿verdad? Y estufas, lavadoras de gas. Entonces, yo creo que al momento de aplicar esto, la verdad es de que en nuestro caso, al menos mi mamá me decía, ay no, qué caro está el gas, ¿verdad? O sea, todo se ha encarecido por la situación que se está dando, ¿verdad? Y por esa recesión que estamos viviendo. Sin embargo, este tipo de acuerdos o de leyes obviamente siempre son buenos para la gente que sabe seguirlos, ¿verdad? Y sabe cómo ir en regla y qué hacer y qué no hacer. Y qué requisitos deben cumplir para poder optar a estos beneficios, ¿verdad? Entonces considero que es una buena iniciativa, ¿verdad? Para apoyo al consumidor, en este caso nosotros, ¿verdad? Pero esa es la noticia que tenía preparada para el día de hoy. Gracias, Lisa. Efectivamente, lo que dijiste, así es, y es
el cumplimiento por parte del gobierno del artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Que es el bien común. Y dos, el artículo 2, ¿verdad? El desarrollo integral de la persona. Entonces, dado los efectos de lo que hemos estado hablando, la guerra de Rusia, la guerra de esta, que nos ha afectado a todos en los precios, pues el gobierno tiene que actuar protegiendo a su pueblo, todo ha subido de precio, entonces, y el gas, o sea, hay productos que no los podemos controlar, ni el gobierno ni nadie, ¿verdad? Sino que el precio de la gasolina, el precio del gas propano, entonces ahí es donde interviene el gobierno dando ese subsidio, ¿verdad? De 20 quetzales más o menos, para efectos de ayudar a la población en cuanto a su presupuesto, ¿verdad? Porque fíjense, los precios suben, pero los salarios no suben, ¿verdad? O sea, esa es como que la regla. Sube las cosas, su valor suben de precio, pero los salarios se mueven más lento, ¿verdad? Entonces, es la manera de actuar y solo lo pueden dar por 2 meses porque no saben qué va a pasar. Entonces, lo hacen por un periodo corto. Y también hay otro componente, que es el componente político. Como ya vienen las elecciones, pues ahí aprovechan para decir que sí se están preocupando por el pueblo, ¿verdad? Pero en esencia es eso, lo que acaba de mencionar Lisa, que el cumplimiento de artículo 1 y artículo 2 de la Constitución, el bien común de todos los habitantes. Muy bien. Gracias, Lisa, por compartirnos eso. No sé si alguien más quisiera agregar algo, jóvenes. ¿No? A ver, Rocío, dime. Dime. Ujú. Mm.
Gracias, Rocío, por tu noticia y por tu comentario. Fíjense, la obra pública, que así se llama lo que tú acabas de decir, pues a veces cuando se hacen los eventos de licitación se compite y generalmente algunas veces se va por la obra más barata, ¿verdad? En las cotizaciones, y otras que llevan otras intenciones se van por la más cara, ¿verdad? Pero en esencia eh, debería de haber una conciencia, como tú lo dijiste, ahí entra la parte ética, digamos, en cuanto a esto, porque por ganar más o por ganar algo, a veces se descuidan. Es como que si están haciendo ustedes su casa, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta de que tienen que poner hierro y un hierro de cierto grosor y ponen un hierro delgado. Entonces, obviamente viene un temblor, viene algo y no resiste, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa a veces con la obra pública, ¿verdad? Independientemente de lo que habíamos comentado la semana pasada, que era que sobre todo que buscan aquella obra que es para, sobre todo alcaldes en el interior del país, para que se vea para efectos de conseguir votos de reelección y no calidad de obra. Uno, y dos, que hay, y digamos la obra, como todos estos problemas que tenemos ahora con los colectores y esos agujeros que se están dando, pues el exceso de lluvia y todo, pues van socavando todo eso que no se le da el adecuado mantenimiento, y de ahí tenemos los problemas que estamos viendo en las noticias, ¿verdad? Fíjense, hay un ejemplo, cuando uno va para Santa Rosa, pasa por el puente de los esclavos, y ese puente tiene más de 300 años de construido, es de pura piedra, y ese resiste todos los huracanes que han pasado, todas las crisis que ha tenido Guatemala, las resiste. Entonces, ¿qué les dice eso? Que ese puente fue bien hecho, pues en su momento costó lo que costó, pero es una buena obra porque sigue ahí en pie, ¿verdad? En cambio, todo lo moderno, que supuestamente es mejor, nada sigue en pie, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Porque, fíjense, las empresas, sobre todo la industria sabe que tiene que seguir atendiendo a sus clientes, ¿verdad? Y los atiende, ¿verdad? O sea, no es que porque no tengo carreteras adecuadas, porque me asaltan voy a suspender, no, se está consciente de que hay que hacer algo y se hace, ¿verdad? Entonces, la industria ha cambiado un poco. Entonces, antes tenían sus flotillas de transportes, hoy ya no, ¿verdad? Y ya no las tienen porque, por eso mismo, por los riesgos, entonces subcontratan el transporte, van a las empresas especializadas para contratar el transporte. Entonces, resuelven su problema en el sentido de que sacan su mercadería y llega a su destino. Ahora, obviamente eso sale más caro, pero como el principio es que todos los costos se trasladan, inicialmente absorbe el costo, pero se traslada en el precio del producto final cuando nos llega a nosotros, los consumidores. Entonces, pareciera que, eh, o sea, esa es una de las razones por las cuales suben los productos, ¿verdad? Yo creo que ya les había hecho este comentario que, por ejemplo, todas las exportaciones hacia El Salvador, Salvador y el resto de Centroamérica que van por carretera El Salvador, antes iban solo los trailers, hoy van 2 o 3 y va una patrulla ahí, un pick-up que las va cuidando, entonces ya se disminuyó esos asaltos, pero el punto acá es que el empresario sigue haciendo su negocio y se ajusta. Entonces, obviamente el costo se va incrementando y por eso es que los productos suben de precio, ¿verdad? Pero esa es parte del diario vivir y eso es parte cómo el empresario tiene que lidiar para seguir adelante y seguir haciendo negocio, ¿verdad? Pero
sí, obviamente la obra pública en algunos momentos, como tú dijiste, deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces, y ahí están los resultados, ¿verdad? Si está mal hecha, se cae, ¿verdad? Y obviamente a veces si hay circunstancias fuera de lo común y muy graves, por ejemplo, este año ha llovido demasiado, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos se dan cuenta de que hasta ahora, estos últimos días han estado secos, pero los días anteriores es un exceso de agua y hay que darle tiempo también a la tierra que absorbe el agua, de lo contrario, hay problemas, ¿verdad? Y fíjense, y llueve mucho y uno dice, bueno, no va a pasar nada más que solo el agua, pero sí, digamos, no se pierden las cosechas, se pierde el tomate, se pierde la cebolla, no llega, entonces el poco producto que hay encarece y por eso suben las cosas también, ¿verdad? Pero no sé si está claro, Rocío. Ok, muy bien. A ver, Daniela. Sí, Lick, hablando eso de los derrumbes, no sé si vieron también que se está derrumbando un puente de carretera en Salvador a causa de las lluvias. Y pues nada, y aparte quería dar mi noticia, que es sobre la comisión de postulación de CGC, que ya muestra fraccionamiento, y es que las universidades dice que y colegios profesionales luchan por dominar la postuladora a medida que se acercan las votaciones claves, según dicen acá, ¿verdad? Y entonces dice que algo que hubo en esa reunión fue que la comisión no pudo avanzar mucho con la revisión de expedientes el sábado, porque los intentos de cambio de último minuto de la tabla, y dice que estaban mostrando un montón de fracciones y todo, y dice que las fuerzas parecen estar en igualdad de condiciones dentro de la comisión de postulación para Contralor General de Cuentas. Tanto universidades como colegios profesionales han ganado y perdido algunos pulsos, dice aquí, ¿verdad? Y aparte que también el licenciado Luis Suárez, que representa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifestó dudas por el porcentaje de distribución y argumentos, solo que él no se presentó el sábado a lo que era esta reunión, ¿verdad? Y pues esa sería mi noticia básicamente. Y pienso yo que, pues nada, al final que se respaldó la tabla de gradación con 16 votos a favor y 6 de abstenciones y una ausencia. Y pues eso sería mi noticia. Gracias, Daniela. Fíjense, la comisión de postulación, como les dije, ahí están los decanos, están los colegios profesionales para que sea como que la mejor opinión para elegir a los candidatos que finalmente el Congreso es el que va a decidir y hacerlo, ¿verdad? Pero fíjense, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo sobre lo que acabas de mencionar, la tabla de gradación. ¿Qué quiere decir eso? Es como poner el perfil que se requiere para hacer ese puesto, o sea, Contralor General de la Nación. Entonces van a poner, por ejemplo, uno de los cosas que miden eso, tiene que tener título universitario, ¿va? Entonces, si tiene licenciatura va a tener 5 puntos. Si tiene maestría va a tener 8 y si tiene doctorado en el área, pues va a tener 10. Entonces, ahí es donde se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que quieren evaluar. Si tiene experiencia o no en auditorías, ya sea privadas o de gobierno, obviamente preferencia de gobierno. Entonces, esa es la tabla de graduación para poder medir a todos de igual manera. Si han escrito, qué sé yo, libros acerca del tema. Entonces, todo eso tiene un puntaje y al final eso es lo que va a determinar quién es el nuevo Contralor de la Nación, ¿verdad? Pero esa es la tabla de grabación, los requisitos que ponen. Sí, Daniela, dime. Sí, y es que algo que se me había olvidado mencionar
cabal de eso de la tabla de gradación es que habían unas injusticias que estaban diciendo que estaban como calificando por el año de experiencia y estaban poniendo más puntos, digamos, a las personas que tenían más experiencia o más años por estar ahí, y luego habían puesto menos puntos a las personas que no tenían tanto tiempo. Así es. Entonces, todo eso es lo que se tienen que poner de acuerdo, ¿va? Entonces, esa es la pura libre opinión. Cada quien pensará y le dará valoración a lo que cree más importante, pero al final del día se tienen que poner de acuerdo porque de esa manera van a medir a todos, ¿verdad? Ese es el punto. Muy bien. Gracias, Daniela. A ver, vamos a darle la última intervención a Vicky. ¿Qué nos quieres compartir? Muchas gracias, Liz. Buenos días. Yo tengo una noticia algo pasada, podríamos decir, pero hace 2 semanas nada más, que trata acerca de los sistemas de agua acá en el país, que el Ministerio se reunió una mesa para impulsar la gestión del agua para aumentar la productividad agrícola en Guatemala. Sin embargo, evaluando la situación de los sistemas de agua acá en el país, realmente estamos en situaciones críticas y esta noticia me llamó la atención justo por eso. Es del 21 de septiembre, pero el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es José Ángel López, lideró esta reunión técnica que busca optimizar las estrategias institucionales sobre la gestión del agua e infraestructura productiva en el territorio del país. Esta mesa pues promueve el mejoramiento de la eficiencia y uso del agua, la restauración de suelos y la gestión integral del uso de mapas de área con déficit de humedad. Acá me parece interesante porque, por ejemplo, en la ciudad tenemos proyectado para, creo que en sí el próximo año, un incremento en la demanda de agua del 3 veces lo que tenemos actualmente y una caída en la oferta. Entonces, esto es un riesgo. Y al ver este tipo de impulso o gestión que están haciendo, me cuestiono realmente cuánto van a poder hacer en equilibrio, ¿verdad? Porque estas situaciones son de riesgo y de todo el país, porque no es nada más acá en la capital, ¿verdad? Y ese es como lo general de la noticia, y más que todo que lo que buscan es aumentar las capacidades productivas de pequeños y medianos agricultores, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo es de realmente poder nivelar el plan que tengan con lo que se proyecta, ¿verdad? Esa crisis realmente que hay para los sistemas de agua y demanda de agua, que ya la vemos, ¿verdad? En muchas zonas hay hasta semanas que se quedan sin agua y casos así. Entonces, me llamó la atención la noticia porque es bueno que tengan esta iniciativa. Sin embargo, hay factores de riesgo para los consumidores normales, por decirlo de cierta forma, que no somos agricultores, por ejemplo, ¿verdad? Gracias Vicky, muy interesante tu noticia y como tú bien lo indicas, es un problema mundial y obviamente nos compete a nosotros, ¿verdad? Yo estaba escuchando una conferencia hace algún tiempo y el comentario, el presentador estaba hablando del tema del agua y decía, ¿quién iba a pensar que en los últimos 20 años vender agua iba a ser un negocio, ¿verdad? Porque fíjense, yo recuerdo cuando yo era niño, ya hace algunos años atrás, ¿verdad?
nosotros tomábamos agua del chorro, ¿verdad? O sea, no había eso de agua salvavidas. O sea, sí había, pues, pero no era tan, era para enfermos y cosas así, pero yo crecí así, tomábamos agua del chorro y nunca nos enfermábamos, nadie se enfermaba, ¿verdad? Y después ya vino esta situación, lavaba uno el carro con la manguera, pero ya conforme pasaron los años ya se volvió un problema y ahora escasea, ¿verdad? Y el agua que bebemos tiene que ser pues o salvavidas o purificada porque ya tenemos que tener un filtro, ya no podemos hacer como hacía yo de niño, de tomar agua del chorro, pues, nos enfermamos, ¿verdad? Entonces los tiempos han cambiado, es un problema que nos afecta a todos, obviamente, ¿verdad? Y pues hay hay que tomar medidas, ¿verdad? Hay que preservar el agua, ya no puede uno desperdiciar el agua. Y fíjense, países como Australia, fíjense, Australia tiene que buena parte del país hay desierto. Ellos tienen cuota de agua, por ejemplo, para bañarse una familia tiene asignado que solo puede estar 1 minuto la persona bajo la ducha. Y entonces no puede tomarse uno una ducha larga porque si no deja sin agua al resto de la familia y todos están conscientes de eso. Digamos, la grama de los jardines y lavar los carros solo puede ser con agua captada de ese rocío que amanece todo mojado en las mañanas, pero no se puede usar agua del ducto para lavar carros. Entonces hay una serie de restricciones porque el agua escasea, ¿verdad? Y es extremo, o sea, es una situación extrema, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ustedes van al supermercado y es más barata una lata de cerveza brava que una botella de agua pura, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cómo es posible que ya llegamos a esos extremos, ¿verdad? Pero ahí también entra la eficiencia industrial, ¿verdad? Pero así es, totalmente de acuerdo, Vicky, es un problema serio, grave, no solo de Guatemala, sino que de todo el mundo. Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, muy bueno el ejercicio nuevamente, los felicito a todos y con todas esas sus participaciones están haciendo sus puntos de zona, que eso olvidé comentárselos al principio, pero también les voy a colocar su zona acumulada ya de primer parcial y segundo parcial, ¿verdad? Entonces eso también va a aparecer, ¿verdad? Entonces, si quieren, hacemos un break para que descansen un poquito y son las 18. Ahí en la plataforma hay un ejercicio que se llama órganos de control y defensa del orden constitucional, que fue el tema que les dije al principio. Hoy vamos a ver el Tribunal Supremo Electoral y lo que les puse ahí es el sitio para que le naveguen un poco en el sitio. Son las 10:10, vamos a dar 25 minutos, ¿verdad? Hasta las 10:35 para que descansen un poco y de ahí le den un vistazo al TCE y de ahí comentamos los últimos 10 minutos para cerrar la clase. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces hagamos ese pequeño descanso y revisen lo que dice el sitio del Tribunal Supremo Electoral y estamos de vuelta a las 10:35. ¿Ok? Bueno, Ok, estoy cualquier bien. cosa sigue por acá. Ok. Indicarles que ya tienen ahí en la plataforma la asignación de temas del segundo parcial, o sea, la próxima semana. Ahora va a cambiar un poco la dinámica, ahora es presentación individual, ¿verdad? Cada uno tiene asignado un tema según el listado ahí de las entidades descentralizadas del Estado, ¿verdad? Descentralizadas y autónomas. Entonces solo es de que busquen, arriba están las entidades descentralizadas y abajo está el listado, busquen su número
y así tienen su tema, ¿verdad? Entonces, cada uno, como les digo, tiene un tema diferente. Tienen 5 minutos exactos para presentarlo, ¿verdad? Hacen su presentación y la suben, ¿verdad? A la plataforma. Y ese sería el, el parcial, ¿verdad? Así que ese era aviso 1, aviso 2, que en el fin de semana más tardar ya van a tener sus puntos de zona que corresponden al segundo semestre, a la parte entre el primer parcial y el segundo parcial. Acá la llevan acumulada, ¿verdad? Lo que tenían inicialmente más los 10 puntos que cada etapa son 10 puntos, primer parcial 10, segundo 10, pero ahí suma primero y segundo y el final son los últimos 10 puntos, ¿verdad? Así que esos eran los avisos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro lo que tienen que hacer para su parcial, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Está claro? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces ahora los últimos minutos de la clase los vamos a dedicar a, bienvenida Carla, a comentar qué les pareció interesante de lo que vieron del Tribunal Supremo Electoral. A ver, los escucho. Tenemos 5 minutos, 6 minutos para hacer esta parte. A ver. A ver, jóvenes. A ver, Vicky, dime. Gracias. Yo tengo una duda. El tribunal sí pertenece al gobierno, ¿verdad? No es autónomo. ¿El tribunal qué, perdón? No te escuché bien. Sí pertenece al gobierno, ¿verdad? No es autónomo. No, o sea, sí. Buena pregunta, excelente tu pregunta. Fíjese, todo es el Estado, ¿verdad? O sea, pertenece al gobierno, pero es autónomo, ¿sí? De hecho, forma parte, es una entidad descentralizada y autónoma del Estado. ¿Se recuerdan que al comenzar la clase yo les comentaba de que hay 5 instituciones, ¿verdad? Que se llaman organismos de defensa de la Constitución. Entonces, estas instituciones fueron creadas para preservar los mandamientos principales que se enuncian en nuestra Constitución. Entonces, ellos son la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, todos ellos son los encargados de hacer valer la Constitución, ¿verdad? Y que se cumpla todo lo que ahí se indica, ¿verdad? Entonces, hoy estamos viendo el Tribunal Supremo Electoral es independiente completamente, o sea, es parte del gobierno, pero es una entidad autónoma descentralizada, ¿verdad? De hecho, este ejercicio que les estoy poniendo para su examen parcial es la mayor parte de todas las entidades descentralizadas y autónomas para que las conozcan. Todas son independientes y todas coadyuvan al fortalecimiento del Estado, ¿verdad? No sé si quedó claro, Vicky. Sí, muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna otra comentario, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta acerca del Tribunal Supremo Electoral? Sí lo vieron, ¿verdad? Sí, Lick. Yo, ¿Sí? perdón. Dime.
Sí, pues a mí me llamaba la atención las atribuciones y obligaciones del Tribunal Supremo Electoral y creo yo que algo que me llamaba la atención era que dice que vela por el fiel cumplimiento de las leyes y ahí me preguntaba si ellos son los que dirigen como que las tres, o no sé si ellos dirigen, sí, las tres organizaciones, ejecutivo, legislativo, judicial, o eso ya es aparte. No, ellos su función principal es velar porque cada 4 años tengamos elecciones, ¿verdad? Que podamos elegir presidente, vicepresidente, que podamos elegir alcaldes, que podamos elegir diputados. Esa es su función y tienen 4 años para prepararse y estar listos, y eso es su principal función, que cada 4 años ellos son como que los árbitros, si lo quieren llamar así, y los que van a decidir quién es el que gana en las elecciones, ¿verdad? Y ellos organizan todo el sistema de votaciones. No sé si quedó claro, Daniela. Sí, gracias, licenciado, quedó claro. Solo ahora no sé si ellos como que en esos 4 años ellos como que arreglan todo para la siguiente elección, o qué hacen para mientras, digamos. Así es, Ajá. se preparan ellos dentro de las funciones, ellos autorizan los partidos políticos, las personas se inscriben ahí, los que quieren ser candidatos a diputados, alcaldes, y tienen que llenar ciertos requisitos, se recuerdan que lo vimos, entonces esa es la función de ellos son los encargados de hacer eso y de efectuar las elecciones, ¿verdad? Si hay algo de, por ejemplo, de propaganda anticipada y todo, ellos son los que sancionan, ¿verdad? Entonces ellos velan porque el proceso de elecciones se haga y se haga correctamente de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Muy bien, ¿algún comentario más? ¿Tenemos chance para un último, jóvenes? Bueno, entonces, esa es la función del Tribunal Supremo Electoral como uno de los órganos extrapoder en Guatemala, que así se les llama, o órganos de defensa de la Constitución. Después en 15 días, vamos a continuar con la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y pues la próxima semana tendremos nuestro parcial. Así que les deseo buena semana a todos y les deseo que todo salga bien y que les vaya bien en sus exámenes parciales. Me da gusto saludarlos, nos vemos el próximo martes y todos tienen ya su tema asignado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz día.